Gabriela Frías Villegas. Muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecerles por permitirme estar aquí hablando de un tema que me encanta. Además, bueno, yo tengo muchos puntos en común con la comunidad judía. Estuve casada con un judío durante muchos años, 15 años. Después cada quien tomó su rumbo, pero el tiempo que estuve con él era científico y tuve la oportunidad de conocer a muchas gentes de la comunidad que eran brillantes y que sobre todo tenían un gusto enorme. Entonces es un placer estar aquí. Y bueno, mi plática se llama Grandes Científicas Judías en el lado oscuro de la luna. Esta plática, digamos que es una pequeña parte de una gran compilación que estoy tratando de llevar a cabo para un libro de historias de mujeres científicas que por alguna u otra razón no han sido reconocidas por lo que hicieron y han hecho cosas muy importantes. Hace un momentito vine del Centro Cultural de España en México, fui por allá. Había un evento que se llama Quiero ser científica, donde se invita a chicas muy jóvenes de secundaria, de prepa, a hablar con científicas que ya están establecidas. Y entonces ellas pueden llegar y preguntar lo que quieran. Y una de las preguntas recurrentes es, pero de verdad, yo que no soy muy lista puedo ser científica. Oye, pero no hay muchas científicas. ¿Cómo hace uno para llegar a ser una de ellas? Entonces, qué bueno. Entonces mi respuesta es, las grandes científicas desde luego han sido mujeres brillantes, pero también y sobre todo han sido mujeres tenaces que han luchado por hacer lo que más les gustaba en la vida, que era aprender acerca de algún tema. Entonces les voy a contar un poco de algunas de ellas. No es una lista exhaustiva, son algunas que están cercanas a mi corazón, pero además seguramente cuando salgamos aquí, como me ha pasado en otras pláticas, ustedes me van a decir, ay, pero te faltó tal, te inventó tal cosa. O sea, todo el mundo conoce a alguna científica que es muy poco familiar para los demás. Bueno, voy a empezar con una mujer que vivió, no sé si unas o muchas injusticias. ¿Alguien ha oído hablar de Lisa Meitner? Lisa Meitner, sí podemos ver las imágenes. Lisa Meitner es una de las físicas más importantes de la historia. O sea, todos hemos oído hablar de gente como Albert Einstein, desde luego, pero ¿qué pasa con las mujeres? Pues no es que no haya habido, es que no aparecen en los libros de historia muchas veces. Lisa Meitner nació en 1878. Era una física austriaca de origen judío que investigó la relatividad y la física nuclear. Fue profesora en la Universidad de Berlín y eso era algo muy raro. Fue una de las primeras mujeres en ser contratadas en esta universidad, no contrataban mujeres, pero una vez que fue contratada, solamente duró muy poco tiempo porque tuvo que huir de Alemania debido a las leyes de Nuremberg. No podía haber profesores judíos en la universidad. ¿Qué fue lo que hizo Lisa Meitner que fue tan importante? Lisa Meitner colaboró con alguien que sí se volvió muy famoso, Otto Hahn, y trabajó en algo que se llama la fisión nuclear. La fisión nuclear no quiere decir más que partir un núcleo de átomo, ¿no? Partir un núcleo atómico. ¿Y qué pasa cuando uno necesita una energía enorme para romper un núcleo atómico porque está comprimido, o sea, está confinado todo ahí? Y entonces cuando se rompe se libera una enorme cantidad de energía. Una de las aplicaciones, ustedes se podrán imaginar cuál es, las bombas, ¿no? Que en la época de la guerra, desde luego, era una cosa que les importaba muchísimo. No todas las aplicaciones de la física nuclear son negativas, hay algunas muy positivas, pero en ese momento histórico lo que les interesaba eran las bombas. Bueno, pues junto con Otto Hahn creó en un laboratorio o produjo la primera fisión nuclear, y eso es algo importantísimo. ¿Ya lo tenemos? Ah, sí, aquí está la fisión nuclear, donde se parte el atomito con mucha energía. Esto está bueno porque van a ver las fotos de las mujeres de las que estoy hablando. ¿No vieron a Lisa Meitner? Aquí está. Esto fue tan impresionante y tan importante que mereció un premio Nobel, pero se lo dieron a su colaborador, no a ella, y a ella ni siquiera le dieron crédito. Su trabajo
ha pasado a la historia como algo muy importante entre los físicos, aunque pocos lo conocen, o sea, conocen la fisión nuclear y hasta hoy en día es algo que se sigue estudiando porque no se conoce muy bien. Nombraron un elemento de la tabla periódica de los elementos, deuterio, en su honor también, porque ella fue una de las descubridoras, y siguió dando clases durante toda su vida. Finalmente tuvo que salir de Alemania, como les digo, y murió en Cambridge dando clases, pero después olvidada por aquellos que están, sobre todo fuera del ámbito científico. En el ámbito científico algunos de ellos los conocen. Emmy Noether, otra gran mujer científica judía, matemática esta vez. Esta compilación de historias que he estado coleccionando durante cerca de 10 años empezó cuando descubrí a Emmy Noether. Como les digo, yo estudié matemáticas de primera carrera y en las clases de álgebra avanzadas, ya en los últimos semestres de la carrera, hablaban del teorema de Noether y el teorema de Noether. Y yo decía, bueno, ¿quién es ese Noether? Pues no era ese, era esa, Emmy Noether. Fue probablemente la matemática más importante de todos los tiempos. Y seguramente tampoco han oído hablar de ella, ¿sí? Bueno, su padre era un señor que se llamaba Max Noether, que era matemático también. Ella creció rodeada de matemáticos, se la pasaba yendo a las fiestas de los amigos de su papá, y entonces en esas fiestas lo que hacían era poner problemas matemáticos para divertirse y todos los resolvían. Entonces era como su versión de un juego de mesa o algo así. Ella trató de estudiar en la Universidad de Erlangen, pero no le permitieron estudiar. En esa universidad se consideraba de mal gusto que las mujeres estudiaran ciencia. Entonces, cuando ella trató de inscribirse, le dijeron que era un insulto para aquellos que habían estado en la guerra que hubiera una mujer ahí, que había que respetar a los hombres de la universidad, que en todo caso seguramente era dañino para las mujeres estudiar, que podrían tener problemas para tener hijos. Bueno, le contaron todo tipo de historias. En Erlangen, en Alemania. En Alemania. Ella nació, sí, me faltó decir que nació en Alemania. Finalmente la aceptaron y fue la estudiante más destacada de su generación. Llegó hasta el tope de las calificaciones. En esa época, Emmy Noether empezó una revolución en el álgebra avanzada. Ordenó, digamos, las teorías algebraicas que se conocían hasta el momento y después las volvió mucho más avanzadas. Verdaderamente los textos son muy abstractos, son muy difíciles, pero son verdaderamente geniales. Y todos los matemáticos de después han basado muchas de sus teorías positivistas en los trabajos de Emmy Noether. Pero, aunque tenía calificaciones perfectas y seguía revolucionando el álgebra de su tiempo, no la quisieron contratar como profesora en la universidad. Pues bueno, dijo, voy a ayudarle a mi papá, entonces se dedicó a ser ayudante de su papá, a ayudarlo a preparar sus clases, a lo mejor a dar alguna cuando le faltaba, hasta que su papá le presentó a otro gran matemático, que sí es famosísimo, todo el mundo lo conoce, que se llamaba David Hilbert. Y él, cuando la conoció, dijo, esta chica es muy lista, y le invitó a colaborar con él en la Universidad de Göttingen. Por aquella época, Hilbert y un amigo de él estaban tratando de resolver un problemita matemático que no le salía. Y el problemita no resultó nada fácil, era un problema bastante complicado. Ella lo resolvió porque a ellos no les salió, y entonces finalmente, cuando lo resolvió, Hilbert le dijo, bueno, pues tienes que acompañarme a conocer a mi amigo, porque te va a estar muy agradecida. Ese amigo era nada más y nada menos que Albert Einstein. O sea, Emmy Noether estaba haciendo las cosas para la teoría de la relatividad que Einstein no podía resolver. Emmy y Einstein se hicieron amiguísimos, y entonces, junto con Hilbert, ambos lograron que se contratara a Emmy como profesor extraordinario y no oficial, sin sueldo, sin prestaciones, sin ningún tipo de reconocimiento, pero podía dar clases, ya le estaban haciendo un favor. Desafortunadamente eso no duró mucho porque la despidieron en 1933 porque despidieron a todos los profesores judíos en ese momento de las universidades. Pero ella no se dio por vencida. A Emmy lo que le encantaba era hacer álgebra, hacer matemáticas, entonces creó un grupo secreto para hacer matemáticas. Se reunían en un sótano
Pero además invitó a todos sus cuates, y lo mismo le daba que fueran judíos o nazis o cualquiera que quisiera hacer matemáticas. Entonces se arriesgó mucho en aquella época que la descubrieran, porque además ustedes imagínense que lo que cualquiera hubiera encontrado era un montón de símbolos extraños en unas hojas que deberían haber dicho, bueno, a lo mejor son espías o alguna cosa así. Hilbert y Einstein estaban muy preocupados porque ella estaba haciendo esto, entonces la ayudaron a huir de Alemania y se fue a Estados Unidos, donde finalmente logró que la contrataran en el Brigham Young College en Estados Unidos, un college para puras mujeres, donde ella pudo terminar su vida, los últimos años de su vida, estudiando y dando clases de matemáticas. ¿Qué decía Einstein acerca de ella? Amy era un genio de la creatividad matemática. Yo creo que era la matemática más importante de todos los tiempos. Ahora, no sé si ustedes saben, pero hay premio Nobel de Química, hay premio Nobel de Física, hay premio Nobel de Medicina, pero no hay premio Nobel de Matemáticas. Hay algo que se llama la medalla Fields en matemáticas, que se la dan a los matemáticos más brillantes. ¿Por qué este asunto de que no hay premio Nobel de Matemáticas? Las malas lenguas dicen que cuando Nobel le instauró estos premios, que decidió los premios que se iban a dar, la persona que hubiera ganado el premio de Matemáticas era alguien que tuvo algo que ver con su esposa. Entonces dijo, no, yo no le voy a dar premio a ningún matemático por si las dudas. Y entonces por eso los matemáticos no tienen premio Nobel. Amy Noether debió haber ganado la medalla Fields, digo, si no era el Nobel, la medalla Fields. Sin embargo, ¿cuántas mujeres creen que hayan ganado la medalla Fields de matemáticas? Una. Eso fue hace poco, ella no es judía, pero se las presento porque es la única mujer que ha ganado la medalla Fields en la historia. Que murió muy joven, Mariam Mizrahi, que era una matemática iraní, profesora de la Universidad de Harvard, y que recibió la medalla Fields en 2014. De hecho, su historia, ella murió muy joven, muy poquito después de obtener la medalla Fields, por hacer un trabajo muy importante con una geometría muy extraña. Nosotros vivimos en la geometría euclidiana con 3 dimensiones, pero hay unas geometrías más raras que estudian los matemáticos, por ejemplo, una que se ve un espacio que se ve como una silla de montar y hay unas cosas raras. Esta mujer dejó una niña muy chiquita, y hay una película que se llama Un talento especial, Gifted, que es la historia de una niña genio para las matemáticas, que es hija de una ganadora de la medalla Fields, que claramente está basada en ella. Es la única mujer que ha ganado la medalla Fields entre, creo que, no sé, 200 o 300 ganadores hombres. Y ahora vamos a hablar de otra mujer un poco más conocida, pero que no se sabe muy bien qué fue lo que hizo. Y este es un caso que yo quiero estudiar mucho más a fondo. Me gustaría ver los archivos y las cartas, y eso es algo que es uno de mis proyectos en los siguientes meses. Mileva Mari, de soltera, Einstein de casada, fue una matemática serbia que nació en 1875. Era una mujer extremadamente inteligente. Eso es algo que no se sabe, o no se sabe tanto. Asistió a la Universidad de Zagreb y fue amiga de Nikola Tesla, entre muchos otros. Nikola Tesla, pues como saben, era un gran científico experto en electricidad. Después, de ahí, fue a estudiar al Instituto Politécnico de Zúrich, donde se enamoró perdidamente del señor Albert Einstein. Y entonces empezaron un romance que además era un romance en el que compartían el gusto por la física y trabajaban juntos. Y se enamoraron perdidamente. Einstein estaba verdaderamente enamorado de ella y decía, estoy solo en el mundo salvo contigo. Qué feliz soy por haberte encontrado a ti, a alguien igual a mí en todos los aspectos, tan fuerte y autónomo como tú. Mileva, que iba casi a la par de los estudios doctorales con Einstein, eran compañeros, de hecho ella era más grande. Ella ya había trabajado con varias personas que incluso habían ganado el premio Nobel. Se quedó embarazada y tuvo que dejar los estudios. Estaba embarazada, solo le faltaba el examen final, que no pudo tomar. Y tuvo al hijo, pero no se sabe qué pasó con él o con ella. No sabemos si lo dio en la adopción, no se sabe si se perdió, qué pasó. Después ella regresó, ya no siguió estudiando, se volvió a quedar embarazada y dedicó todos sus esfuerzos a trabajar con Einstein, a ser su esposa, pero no solo a ser su esposa, sino a ser su compañera de trabajo.
La mamá de Einstein no aprobaba en lo absoluto la relación y le decía a Einstein, ella es un libro igual que tú, pero deberías tener una mujer. Cuando tengas 30 años, ella será una vieja bruja de 34, porque era mayor que él. Cuando se casaron en 1903, colaboraron muy fuerte y ella le escribió en aquella época a una amiga: hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que era un muy famoso a ese famoso animal, pero no a ella. Aquí están con el segundo hijo. En 1905, Einstein tuvo algo que los físicos le llaman el año milagroso. El año milagroso de Einstein consiste en que Albert Einstein publicó 4 artículos mientras él trabajaba en una oficina de patentes, porque no había conseguido trabajo como investigador científico, trabajaba en una oficina de patentes y de noche escribía. Cada uno de esos 4 artículos podría haber revolucionado la física, cada uno de ellos. Los 4 lo ponían al nivel básicamente de uno de los 2 o 3 científicos más importantes de todas las épocas. La gente dice que hablan de que Einstein era sobrehumano, de cómo era posible que pudiera hacer algo tan impresionante él solo. Mi explicación es diferente, no lo hizo solo, lo hizo con Mileva. La teoría de la relatividad especial, que es una de las razones por las que Albert Einstein es tan famoso, tenía sus antecedentes en una tesis de maestría que hizo Mileva. Igual que los otros artículos, había partes que correspondían a las tesis de Mileva. Desde luego, Einstein nunca le dio crédito a Mileva por ninguno de sus artículos. Estos artículos alteraron nuestra manera de concebir el espacio, la energía, el tiempo, o sea, una repercusión filosófica increíble. Cambiaron nuestra concepción de la física. Como les digo, Einstein nunca le dio crédito a Mileva y ganó el premio Nobel en algún momento por su trabajo. La historia de Einstein y Mileva no terminó bien, porque Einstein dejó a Mileva para que tuviese una relación con una prima suya, fue la prima de Einstein. Y además, ya en los últimos años de su matrimonio la cosa estaba muy deteriorada, porque Einstein le prohibió a Mileva seguir investigando, trabajando, le dijo que tenía que ocuparse nada más de sus hijos. Y por ahí hay una lista de reglas que le puso Einstein a Mileva, entre otras: no esperes ningún tipo de afecto de mi parte, no me interrumpas cuando estoy escribiendo, no me puedes reclamar ni hablar, ni decir nada. Entonces este romance, este amor que fue tan fuerte al principio, al final se rompió y él se convirtió en una persona súper famosa y Mileva ha quedado en el olvido. Y yo lo que quiero es rascar a ver los trabajos de Mileva y ver exactamente de dónde viene todo esto. Y claro, Einstein era genial, pero yo creo que ya no. Bueno. Otra mujer excepcional fue Rosalind Franklin. Una chica de una familia londinense judía de clase alta. Estudió un doctorado en ciencias naturales en la Universidad de Cambridge, que como ustedes saben es una de las más importantes del mundo. Y después recibió una beca para hacer investigación en King's College en Londres. Ella empezó a trabajar, a aprender la nueva técnica que en aquella época era súper novedosa, de los rayos X. Los rayos X habían sido descubiertos muy poco antes de que ella empezó a trabajar como investigadora por W.C. Rottinger. Y la historia es muy bonita porque él encontró unos rayos que no entendía muy bien qué hacían y empezó a experimentar. Y uno de los experimentos que se le ocurrieron fue que su esposa pusiera la mano enfrente de esos rayos y entonces viera qué pasaba. Y entonces la esposa iba y este fue el resultado, la primera radiografía de la historia. Pero no sabían muy bien si eso iba a hacer daño, ¿no? Y ella dijo, bueno, va, ¿no? Entonces es muy famosa porque tiene el anillo de la esposa ahí. Pues en esa época, Rosalind Franklin empezó a investigar la estructura del ADN, que como ustedes saben, pues contiene toda la información genética. Y entonces usó los rayos X y sacó una fotografía que ahora es famosísima, se llama la fotografía 51, que es esta, en la que se veía que había una estructura de doble hélice, o sea, había 2 partes en la estructura, en el ADN, entonces claramente era una doble hélice a partir de esto. Rosalind le mostró esta fotografía a un compañero de trabajo, al que le pareció espectacular, y ese compañero de trabajo se la mostró a otros compañeros de trabajo, que dijeron, claro, la estructura de la doble hélice.
construyeron un modelo tridimensional de la estructura, publicaron el artículo y se ganaron el premio Nobel. La primera vez que a mí me contaron esa historia, la historia es muy diferente a la que ahora se sabe que es realidad, ¿eh? Ahora ya está súper comprobado que fue Rosalind Franklin la que descubrió esto. Pero cuando yo vivía en Inglaterra, en la época que todavía estaba con mi esposo, estábamos pasando por Cambridge y me dijo, mira, este es el pub de Eagle, nuestro lugar es una tipo cantina. En este lugar un día estaban Watson y Crick tomándose una cerveza cuando se les ocurrió que la estructura del ADN era una doble hélice. Lo publicaron y ganaron un premio Nobel. En la mayoría de las historias no aparece Rosalind Franklin, si ustedes lo ven. Justo hace una semana me pidieron que arbitrara un artículo, un ensayo de un filósofo de la ciencia que hablaba del descubrimiento del ADN y hablaba de Watson y Crick. Por supuesto yo les dije, esto no lo pueden publicar así. Ellos ganaron el premio Nobel por el descubrimiento, desde luego, y lo ganaron 5 años después de que murió Rosalind Franklin. Ella nunca se enteró que ganaron, bueno, que su descubrimiento ganó el premio Nobel y nadie le dio crédito hasta muchos años después. Bueno, ahora pensemos en otro ámbito. Seguramente muchos de ustedes saben quiénes son estos señores. ¿Quiénes son? Sí, uno de ellos es Yuri Gagarin, el primer hombre en orbitar la Tierra, en el espacio, el primer hombre en salir al espacio. El otro es Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la Luna. Acuérdense, este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Famosísimos. ¿Quién fue la primera mujer en llegar al espacio? Ah, ¿verdad? La primera astronauta, ella no es judía, Valentina Tereshkova, una rusa, es una de las pocas mujeres que han llegado al espacio, porque de entre 600 personas que han viajado al espacio, más o menos 50 son mujeres. Ahora díganme quién fue la primera astronauta judía. ¿Mandé? Exactamente, ustedes se acordarán de eso sobre todo por el accidente. Ah, sí, bueno, Laika también cuenta, ¿verdad? La perrita que mandaron al espacio. También es niña, claro. Bueno, esta mujer también tiene una historia muy interesante, Judith Resnick, norteamericana, una brillantísima ingeniera y piloto. Ella compitió con muchas mujeres para ser parte de los programas espaciales de Estados Unidos. Y bueno, los entrenamientos de aquella época yo creo que todavía eran brutales, ¿no? Tenían que aprender ingeniería, tenían que aprender muchas cosas sobre el espacio, matemáticas, pero también tenían que ser capaces de tirarse en paracaídas, de soportar condiciones extremas, de viajar en aviones para simular gravedad cero, en fin. Entonces, en los entrenamientos y en la selección de la... Y ella la pasó. Ella salió al espacio en la misión Discovery en 1984 por primera vez, y ella, lo que hacían los transbordadores en aquella época eran básicamente llevar a los astronautas como taxis a la Estación Espacial Internacional, que era donde estaban haciendo varios experimentos. El experimento en el que estaba trabajando ella era en poner unas celdas solares en la Estación Espacial Internacional para obtener energía, y ella era la encargada del brazo robótico, y aquí la ven junto con sus compañeros. La segunda vez que se suponía que iba a salir al espacio fue en la misión Challenger, bueno, yo era pequeña, pero todavía me acuerdo de lo que fue, porque la misión salió bien de la Tierra, pero a los 70 y tantos minutos explotó en el aire. Y ella era uno de los astronautas de la misión Challenger. Y ella, bueno, murió allí junto con los 7 tripulantes de la misión. Esta misión fue un escándalo brutal en Estados Unidos, porque en ese momento llevaban un impulso fuerte con los proyectos espaciales. Sin embargo, pues hubo un escándalo entre el público, porque decían es que no pueden asegurar la seguridad de los astronautas, y pues aquí hay un problema fuerte, y además pues las misiones son muy caras. Entonces esto se creó un escándalo, y por muchos años no salieron más transbordadores a la Estación Espacial Internacional. Bueno, y ahora hablemos de los premios Nobel. Se han otorgado 853 premios a hombres y 51 a mujeres. O sea, fíjense la disparidad, 853 contra 51 mujeres. Solamente se le han dado
a 20 mujeres en las áreas científicas, y la primera en recibir el premio Nobel fue Marie Curie, y también fue la única en ganarlo 2 veces. Como sabe, también su hija, Irene Joliot-Curie, ganó el premio Nobel, o sea que era una familia espectacular. ¿Alguien ha oído hablar de Ada Jonah? Ada Jonah fue la primera mujer judía en ganar el premio Nobel de Química, y no fue hace mucho, fue hace muy poquito. Ella nació en Israel, sus padres eran originarios de Polonia, su padre era rabino, aunque no se dedicaba nada más a ser rabino, sino tenía una tienda, tenían problemas de dinero cuando ella era niña. Estudió química en la Universidad Hebrea de Jerusalén y trabajó en el Instituto de Weizmann, que es un instituto muy famoso, el Instituto Weizmann, que tiene gente espectacular en las áreas de ciencia. ¿Qué fue lo que hizo Ada Jonah? Ella estudió los ribosomas, lo sigue estudiando, ella todavía vive. Los ribosomas son básicamente fábricas de proteínas. Entonces aquí pueden ver en el retículo endoplásmico que vimos todos en la secundaria, pues hay unas bolitas que aquí parecen que son los ribosomas, y si uno se los imagina un poco más grandes, pues entonces se van creando como estas fábricas, estas cadenas de proteínas. Así era como los aprendí yo en la prepa o en la secundaria. Sin embargo, Ada encontró o empezó a utilizar una técnica muy interesante, que es como la siguiente fase después de los rayos X que usaba Rosalind Franklin, que se llama cristalografía de rayos X. Y entonces obtuvo esta imagen de un ribosoma, que tiene millones de átomos adentro. O sea, ustedes imagínense el tamaño de eso para poder investigarlo. Tiene uno que tener una técnica súper avanzada, y entonces aquí se distinguen todas las estructuras que no se conocían. O sea, lo que conocíamos antes era el dibujito este de las 2 bolitas. Entonces es un avance espectacular, porque la vida depende de la creación de estas cadenas de proteínas. Y a ella sí le dieron el premio Nobel. Finalmente, una de las grandes mujeres judías obtuvo el premio Nobel. Ada Jonah dice, los retos de la ciencia son como escalar el monte Everest. Ada Jonah es la 4ª mujer en ganar el premio Nobel en Química, y la primera en ganarlo en 40 años, y la primera mujer judía en ganarlo. Entonces esta es una historia muy bonita. Pepe Gordon la entrevistó hace relativamente poco, y dio una entrevista increíble para la Oveja Eléctrica. Les voy a contar de una última mujer. Ella no es una mujer judía, sin embargo, creo que lo que le pasó a ella es lo que les debería pasar al final a todas las mujeres de las que hemos hablado. A ver qué opinan. Y además, quiero hablar de ella porque la acabo de conocer y me dijo un par de cosas muy interesantes. Jocelyn Bell nació en Belfast, Irlanda. Su padre era un arquitecto cuáquero muy culto que construyó el observatorio cercano al condado de Armagh, que está muy cerquita de donde ella vivía. Tuvo muchos problemas en la escuela. Reprobó un examen muy importante. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de estudiar en el Reino Unido saben que los exámenes son brutales y los puede tomar uno una vez. Y son estandarizados. Y si uno lo reprueba, ya fue. Ya no puede volver a tomarlo, y qué lástima, tu vida terminó ahí. A ella le dijeron que tenía que dejar la escuela, pero sus papás no quisieron. Dijeron, esta niña es muy inteligente, ¿por qué vamos a hacerle caso a la escuela con esto? Entonces la cambiaron de escuela y la pusieron en un internado que se llama Mount School, en el que logró finalmente que la dejaran tomar clases de ciencia. El primer día de clases, cuando estuvo ahí, separaron a los niños y a las niñas. Las niñas iban a clase de cocina y economía doméstica, y los niños a la clase de ciencia. Y ella les habló a sus papás y les dijo, es que esto está muy feo, yo no quiero. Y los papás armaron un escándalo y finalmente la dejaron entrar a las clases de laboratorio. Jocelyn Bell estudió física en la Universidad de Glasgow y un doctorado en esta Universidad de Cambridge. Ella cuenta, y me lo contó directamente, yo había seguido la historia de ella por muchos años hasta que la pude conocer, que se sentía una impostora, siempre sintió que era menos lista que los demás, que como que alguien se había equivocado y que la habían dejado entrar por error. Entonces pues ella tenía que trabajar el doble, porque seguro ella no era tan lista como todos los otros que estaban ahí. Al terminar su doctorado empezó a trabajar como ayudante de investigación de un cuate que ya era muy famoso, un investigador muy importante, Anthony Hewish, un astrónomo. Y entonces él le dijo, pues vente a mi proyecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a construir unos radiotelescopios
que son estas cosas que parecen antenas parabólicas, que buscan señales en el cielo y que las convierten en señales de sonido. En aquel momento se acaban de descubrir los cuasares, que son estos eventos cósmicos que suceden cuando un agujero negro empieza a chuparse toda la materia que hay a su alrededor, y entonces se crea este disco de materia, y luego sale energía por todos lados. Son algunos de los eventos cósmicos más violentos. Entonces Jocelyn Bell y su asesor empezaron a buscar cuasares y a ver dónde los encontraban y a tratar de encontrar la señal. Y entonces Jocelyn Bell, un día en la noche sola, porque pues ella hacía toda la talacha, el asesor estaba en su camita dormido, empezó a oír una señal así de su, su, su. Y entonces lo primero que se le ocurrió fue que seguramente era una civilización extraterrestre mandando una señal para comunicarse con la Tierra. Dijo, claro. Entonces le puso a su señal Little Green Men, pequeños enanitos verdes. Después oyó otra señal por otro lado del cielo. Entonces dijo, no, esto ya está muy raro. Y después encontró otras más. Y fue y le contó al asesor y le dijo, tú estás bien loca, el aparato no sirve, hay que calibrarlo bien, se me hace que hay algún error. Vuelve y regresa y haz las cosas bien, no regañó. Aquí su asesor no le creyó. Después de un tiempo, Jocelyn se convenció de que de verdad era algo nuevo lo que había encontrado ahí. Empezaron a investigar a ella y otras personas más y se encontró con que acababa de descubrir un nuevo tipo de estrellas que rotan y emiten radiación en una sola dirección. Son como grandes faros cósmicos. Entonces, emiten radiación y lo que oía ella era cuando la radiación se dirigía hacia la Tierra. Cuando llegaba a la Tierra, oía la señal. Un periodista de ciencia que la entrevistó propuso que se llamaran pulsares, que son como faros cósmicos. Y así se le quedó los pulsares. Y era tan importante el descubrimiento que se le dio un premio Nobel al descubrimiento de los pulsares, pero se le dio al asesor y no a ella. Nuevamente, no hubo crédito para la descubridora de este gran, de las estrellas de neutrones. No le dieron crédito. Muchos años la historia se contó como, y entonces Anthony Hewish con sus alumnos estaba investigando los cuasares y encontró los pulsares. Bueno, pero la historia no acaba ahí. El pasado 6 de septiembre, un grupo de empresarios, entre los que estaba el dueño de Facebook y otros más, Mark Zuckerberg, decidieron que era hora de recompensar a Jocelyn Bell por su descubrimiento. Y entonces crearon algo que se llama The Breakthrough Prize. El premio Nobel es más o menos $1 millón. Le dieron un premio por $3 millones por el descubrimiento de los pulsares. Y esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo, porque verdaderamente era espectacular que finalmente ella se lo había merecido por mucho tiempo, pero la reconocían. Y aún más espectacular fue que una semana después de que se lo dieron vino a México y pudimos platicar con ella. Entonces les cuento la historia de Jocelyn Bell, porque Jocelyn Bell va a dedicar el premio a impulsar a las jóvenes que quieran estudiar ciencia, no se va a quedar con nada. Me dijo, yo quiero impulsar a las mujeres de todos los ámbitos, especialmente en los ámbitos donde hay carencias o donde ellas creen que no son suficientemente buenas o suficientemente listas para estudiar ciencia, y entonces yo las voy a apoyar y las voy a impulsar. Y yo creo, les quería contar la historia de Jocelyn Bell, porque yo creo que por un lado se debe dar reconocimiento a todas las mujeres científicas que han hecho grandes cosas. Dos, porque creo que como Jocelyn Bell todos tenemos que impulsar a las niñas que quieran estudiar ciencia, a las jóvenes, darles los espacios, darles becas, abrir posibilidades para todas ellas. Y bueno, yo creo que además es un precedente muy importante, porque tal vez en algunos años seguiremos viendo premios como estos a las mujeres que no los recibieron en su momento, aunque sea de manera póstuma. Jocelyn Bell es amante de la poesía astronómica. Ella, aparte de ser científica, colecciona poemas que tienen que ver con la astronomía y el espacio. Tiene una antología que se llama Dark Matter Poems of Space. Les voy a leer un pedacito porque me parece muy lindo, pero además porque muchas de las mujeres científicas, no solamente Jocelyn Bell, también son amantes de la literatura por alguna razón. Entonces muchas de ellas escriben poesía o han escrito cosas que tienen que ver con la ciencia.
Este es un poema de Adrienne Rich, que es su preferido y que habla sobre el descubrimiento de las estrellas de neutrones, los pulsares, que es lo mismo. He estado parada toda mi vida en la vereda que me lleva a una orquesta de señales. La más exacta transmitía la mayoría de los lenguajes intraducibles del universo. Soy una nube galáctica tan profunda que una onda de luz podía tardar 16 años en viajar a través de mí. Y me ha tomado como instrumento en la forma de una mujer tratando de traducir las pulsaciones en imágenes para alivio del cuerpo y la reconstrucción de la mente. Bueno, y el poema es muy largo. Y ella dice que los astrónomos y los poetas tienen el mismo amor por el cielo y las estrellas. Ya lo vimos. Este año, nada más para acabar, les cuento, ellas no son mujeres judías, pero son ganadoras del premio Nobel. Este año se le dio el premio Nobel de Física a una mujer y 2 hombres y el premio Nobel de Química a una mujer y 2 hombres. Pepe Gordon me dijo, el día que sean 2 mujeres y 1 hombre se las voy a creer. Ya es hora de que lleguemos a eso. Donna Strickland ganó el premio Nobel por manipular objetos con láser y Francis Hamilton por la evolución de las proteínas. Y ahora sí termino con una cita que me robé de Virginia Woolf, de la gran escritora inglesa, que tiene un texto que a mí me encanta, que es un cuarto propio. Entre otras cosas dice que para que una mujer pueda ser escritora, o yo creo que para que pueda trabajar en cualquier ámbito, tiene que tener su propio cuarto y su propio dinero. A room of her own income. Y entonces en el cuarto propio hay una cita en la que ella se refería a una escritora muy importante, pero que yo quiero robarme para las mujeres científicas, sobre todo las que ya no están con nosotros. Ella vive en ti y en mí y en muchas otras mujeres que no están aquí esta tarde. Están vivas, pues las grandes científicas no mueren. Son presencias continuas y solamente necesitan la oportunidad de vivir entre nosotros a través de nuestros recuerdos. Muchas gracias.